Hola, buenas tardes. Vamos a ver, este es el día que hizo el Señor, esta es la tarde del Señor. Así que vamos a dar ya mismo comienzo en esta tarde al próximo curso, ya que toda vez habíamos terminado el curso de la santidad de Dios, la santidad del creyente, y ahora iniciamos un curso nuevo, renovando la mente del polvo a la gloria. Así que vamos a esperar allí que vayan llegando. Aquí son las 5 a 5 y 5 por ahí. Tuve un pequeño accidente con mis lentes, pero puedo ver allí a Frantan Molini, Franklin y Tania, bienvenidos, qué bueno, por allí. Hay alguien más que nos está viendo también. Vamos a ver por aquí. Blanca González, qué bueno, Blanca, saludos, te saludamos en esta hora. Vamos a ver por allí. Así que hoy damos inicio a esta primera parte. Tal vez hoy sea un poco más corto, es digamos el primer tema que vamos a estar trabajando, pero hay tela para cortar bastante de toda la temática que tenemos. Aprovecho la oportunidad para, yo sé que está Blanca, por allí está Tania, las personas que no le he enviado el prontuario o los temas del libro, pues me pueden escribir o me pueden decir allí, y nada, se los enviamos. Omari también va a estar entrando por allí, así que de esa manera pues concretizamos. Bien, vamos a esperar que vayan entrando por allí y así vamos con el pase de lista. Vamos a ver. Eso es muy bien la cosa. Vamos a ver. Estamos aquí directamente desde la Iglesia Misión Urbana Bautista, que radica en la calle Candelaria número 32, antigua calle McKinley de Mayagüez. Así que estamos esperando por allí a Claudia de San Francisco, a Mari, a Tim, Claudia, que siempre también nos escucha, Nancy Rivera, Elsa Quijano, varias personas que a veces pues hay un poco de dificultad, ¿verdad? Ciertamente para comunicarse, ¿no? Pero vamos a esperar por allí un momentito. Vamos a ver por aquí. Ok, hay algunas personas por allí que veo. Parece que veo a Blanca por allá. Y Dalia Rivera. Y Dalia, bienvenida, qué bueno. Está por allí también. Ya están entrando poco a poco. Muy bien. Vamos a esperar. Y Dalia Rivera y Luis Lugo, les saludamos en esta hora. Nidia Enid Martínez, Nidia también está entrando, muy bien. Saludos a todos los que van entrando en esta hora. Luego tenemos que hacer aquí algún experimento con la página, porque entiendo que esto cabe la posibilidad de que la gente pueda intervenir y comentar, y podemos verlos en la misma página. Así que Tania, que es tecnológica, y por allá Nidia, etcétera, pero sé que hay un mecanismo aquí que podemos usar para que la gente tenga participación y así el curso pues sea más interactivo. ¿Bien? De eso realmente se trata. Bueno, pues vamos a orar en lo que las demás personas van llegando. Usualmente damos este curso los miércoles. De haber alguna situación que ustedes saben que se nos presentan, sobre todo con la distribución de alimentos, algunos de los días, pues ya en ese caso, pues lo hacemos de otra manera y lo damos jueves. Y en un extremo que no pueda jueves, viernes, pero regularmente no pasamos de ahí. Oficialmente es... Bien. Y por aquí tuve un pequeño accidente. Vamos a ver. Ok, vamos a ver. Por aquí está entrando Juanita Ormeda. Juani, saludos. Qué bueno. Vamos a ver. Tratar ahí, vale, no se nos vaya. Vamos a orar en esta tarde esencial de cada cosa, ¿verdad?, que
hacemos para el Señor es la oración. Vamos a orar. Padre, gracias. Lo que pertenece a la vida, a la piedad, nos lo diste a través de Jesucristo. Damos por gracia lo que por gracia hemos recibido de ti. Te agradecemos por esta tarde lluviosa para algunas áreas, pero agradecido de cada una de las cosas que nos envías por tu gracia y tu misericordia. Permite que este curso y su inicio sea de bendición para las personas que vayan entrando y luego, posteriormente, las personas que han de estar en la reconexión. Te damos gloria y honra porque toda dádiva y todo don perfecto proviene de ti, que eres el Padre de las luces. Y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén. Por allí está Juani, que veo por allí. Muy bien. Juani. Bien, pues vamos a dar inicio en lo que los demás se van conectando. Ustedes saben cómo es este asunto de las redes, ¿verdad? Que de momento hay problemas con la conexión. Bien. Una de las cosas que quisiera acotar en esta hora es sobre todo, ¿no?, en cuanto al título del curso, Renovando la Mente, ¿verdad? Renovando la Mente, 2 puntos. Del polvo a la gloria, ¿verdad? Y cuando habla del polvo a la gloria, pues, porque vamos a ver distintos relatos neotestamentarios o del Nuevo Testamento y esto del polvo, ¿verdad? Significa las mismas situaciones, las crisis que enfrenta el hombre a través de todas las edades, pero vamos a ver esas crisis, cómo se ven en el Nuevo Testamento y también la renovación del entendimiento, de la psique humana, de los pensamientos, ¿verdad? Uno de los problemas más graves o gravísimos, sobre todo en este tiempo, son las enfermedades mentales, ¿verdad?, que atacan las vidas. La Biblia dice, Pablo, hablándole a la iglesia de Tesalónica, dice que somos espíritu, alma y cuerpo. Es decir, Pablo habla de todo nuestro ser, ¿verdad?, espíritu, alma y cuerpo, irreprensibles para la venida del Señor, ¿verdad? Pero entonces somos seres tricotómicos o tricotomía. ¿Qué es eso? 3 partes. Somos espíritu, somos alma y somos cuerpo. ¿Bien? Somos un espíritu que tiene un alma y que vive en un cuerpo. ¿Bien? Observa que la prioridad que da el apóstol Pablo no es como dicen algunas personas, no, somos alma, cuerpo y espíritu lo dejan al final. No, primero somos espíritu, luego alma y luego cuerpo, ¿verdad? Ese es el orden que establece Pablo, ¿verdad?, de lo que es el onto, lo que en filosofía dirían el onto o el ser. Para nosotros el ser está compuesto de espíritu, alma y cuerpo. Hay algunos cristianos pues que creen que solamente es de, digamos, alma y cuerpo, ¿verdad? Ambos, con eso no hay ningún problema, porque ven como que el espíritu y el alma es una misma cosa, pero nosotros distinguimos, porque la Biblia, Pablo en Tesalonicenses lo dice clarísimo, ¿verdad?, como el agua de espíritu, alma y cuerpo, pero no vamos a entrar ahí tan de lleno, ¿verdad?, a ese aspecto. Pero sí connotar desde ahora que si usted necesita el material, por favor comuníquese conmigo al 787-487-3818. A la mayor parte de ustedes yo se lo estuve enviando a través de WhatsApp, ¿bien? Fue a través de WhatsApp que lo envié, pero ustedes saben que uno siempre tiene algún angelito por ahí. Aquí está Gladys, que siempre nos ayuda, ¿verdad? Entonces, hola, mire aquí, ¿ven? Que pudo pasarlo, mejor dicho, de esta manera, para uno poder manejarlo. Pero usted, yo se lo envié a varios de ustedes y lo tienen allí. Y todas las semanas, pues vamos a estar estudiando los capítulos, ¿verdad? Estos capítulos. Ahora, observe, si usted tiene el libro a mano, por lo menos la información que yo le envié, que el primer capítulo es el período intertestamentario. ¿Bien? Los que llevamos unos pocos de años, en repaso es lo mismo. Yo soy de los maestros de la vieja escuela, ¿verdad?, que empiezo desde cero, ¿verdad?, de que todos sabemos que la Biblia se divide en Antiguo y Nuevo Testamento, que hay una serie de libros en el Antiguo Testamento, desde el Pentateuco, toda esa división de los libros históricos, poéticos, proféticos, ¿verdad?, la más de interesante. Y luego entonces, cómo vamos a los relatos del Nuevo Testamento y vemos
desde los evangelios, las distintas cartas, ¿verdad? Y sobre todo la enjundia del Nuevo Testamento con las cartas paulinas o las cartas de Pablo. De verdad que cuando usted observa toda esa pléyade de cosas que puede encontrar desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, poesía, historia, hay distintos géneros literarios que usted puede estudiar y que están allí, estudiados en la Biblia. Por ejemplo, si estudia los Salmos, se va a dar cuenta, el libro de los, bienvenido Nancy por allí, el libro de los Salmos, que es la poética o es la poesía del pueblo de Israel. Y eso es muy importante connotarlo, que esa poesía luego se canta, maravillosa poesía, ¿verdad? Los cielos cuentan la gloria de Dios y la expansión denuncia la obra de sus manos. O el Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra, etcétera, etcétera. Y el 23, que es bien conocido, ¿no? El famoso Salmo del pastor. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Y usted mira ya el 150, cuando dice todo lo que respire, alabe a Jehová o alabe al Señor, ¿verdad? Y así va libro por libro, y es una belleza en tanto de que hay una enseñanza de ese tiempo, pero claro, no se puede quedar en la enseñanza para esos personajes, sino que se traduce en enseñanza para el pueblo de Dios hoy, para la iglesia de hoy. Saludo a Pablo Aguilar. Mira, Gladys te envía saludos, que está por aquí. Yolanda, aquí están todos los viajeros eternos. Pablo. Así que Cristian, que está por allí también. Es bien importante connotar eso. Así que tanto Antiguo como Nuevo Testamento usted va a ver distintos géneros literarios. Ahora, ¿qué nosotros queremos hacer en este curso? Bueno, como lo sugiere el mismo título, ¿verdad? Renovando la mente. ¿Cómo podemos renovar la psique humana, la mente humana, a la luz de la lectura del Nuevo Testamento? Y eso es bien importante. Por eso es que entonces el doctor R.C. Sproul, pastor presbiteriano, me encantan sus lecturas, tomamos como base toda esta guía que él preparó también con preguntas, etcétera, pero claro, vamos a actualizar cada una de esas cosas. Entonces, R.C. Sproul, perdóneme los lentes, pero tuve un accidente aquí trágico, ¿verdad? Y tormentoso. Cuando usted mire la tabla de contenido, Pablo, los que estén por allí, que luego yo se las puedo hacer llegar, al que no la he hecho llegar, comienza con el período intertestamentario, luego con Juan el Bautista, el nacimiento de Jesús, los primeros años de la vida de Jesús, el bautismo y la tentación de Jesús, el ministerio público de Jesús, etcétera, 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 hasta terminar en la página 139 con el tema la gloria de Dios. Pero mira qué interesante, porque el penúltimo tema es el Cristo del Apocalipsis. Y para los que me siguen en las redes, usted sabe que los domingos precisamente estamos estudiando o estamos predicando en sermones expositivos sobre el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Y vamos por el capítulo 12. Y aquí al final de este curso, porque este es el tema número 1, usted va a poder ver que termina precisamente con la parte apocalíptica, ¿verdad? O la parte de la revelación, porque Apocalipsis no es otra cosa que es revelación. Ahora, lo importante, ¿para qué leo la Biblia? ¿Para qué leo? ¿Verdad? ¿O qué dice la Biblia y cómo lo dice? Porque yo puedo leer la Biblia como un texto literario, y eso es buenísimo. Lo hice en la universidad. Cuando uno va a la universidad, pues te dan un curso de humanidades. Y yo recuerdo que uno de los primeros libros que estudié, que me encantó por cierto, es el libro de Job, cuando habla sobre el sufrimiento humano. ¿Por qué sufre el hombre? ¿Cuáles son las razones de ese sufrimiento? ¿Cómo se enfrenta el hombre al sufrimiento humano que ha pasado a través de todas las edades? Esa es la realidad, ¿verdad? Pero no solamente ese aspecto de lo que sería el dolor, ¿verdad? Sino el aspecto de la tragedia,
el aspecto de la muerte, por qué muere el hombre, dónde va el hombre luego de que físicamente se va de aquí de la tierra, etcétera. Entonces, la Biblia va ofreciendo una serie de respuestas desde el Antiguo Testamento. Cuando usted llega al Nuevo Testamento, que no es otra cosa que el nuevo pacto, ¿verdad? Y ese nuevo pacto se dirige a través de la persona de Jesucristo. Cristo es la médula de ese Nuevo Testamento, pero yo también te tengo buenas noticias. También lo es del Antiguo Testamento, porque cuando tú estudias desde los relatos del Génesis para allá, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, que es el Pentateuco, allí tú vas a ver a Cristo. Pero cuando ves el tabernáculo judío, ¿qué vas a ver? También ves a Cristo. Cuando vas a la parte de los profetas mayores y menores, ¿de qué hablan ellos? Pues de Cristo. Así que todo apunta a Cristo hasta que llega el libro de Malaquías. Escucha eso, ¿verdad? El libro de Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. De hecho, es un libro buenísimo. Como yo soy tan sincero cuando hablo estas cosas, ¿verdad? El libro de Malaquías, el tema principal del libro de Malaquías, algunos se van a reír que están allá viéndome, no son los diezmos, por si acaso. Porque todo el mundo saca el libro de Malaquías solamente para los diezmos. Y es que el libro de Malaquías, además de hablar de mayordomía cristiana, porque no negamos que debemos ser buenos mayordomos de nuestros bienes, pero allí habla también hasta de Juan el Bautista, habla de Cristo, así que hay temas medulares. Lo que pasa es que en muchas ocasiones los seres humanos solamente escogemos un tema de un libro. Y la gente cuando habla de Malaquías dice, ya van a hablar de los diezmos. No, Malaquías es un libro bellísimo que hemos estudiado en la iglesia, un libro buenísimo que hay mucha tela de la cual cortar definitivamente. Es como Apocalipsis, cuando usted va a Apocalipsis, allí no todo el tiempo está hablando de dragones y de azufre y de Satán y del infierno. El tema de Apocalipsis es el tema de Cristo, ¿verdad? Como Rey de Reyes y Señor de Señores. Lo demás es accesorio, todo lo que transcurre. Y eso usted lo puede ver los domingos. Ahora, observe esta época tan interesante, desde que comienza Génesis hasta el libro de Malaquías, cómo el Señor habló a través de, usó los reyes o los monarcas, luego usó los profetas, hay unos profetas mayores, unos profetas menores, para anunciar, para dar el mensaje, para corrección, para disciplina del hombre, para que el hombre pudiera mejorar sus pensamientos, porque desde el Antiguo Testamento uno de los problemas graves que ha tenido el hombre es su psique humana, su mente. Hoy queremos y mañana no queremos. Y tú lo vas observando desde el Antiguo Testamento, como tú puedes ver que de momento el pueblo estaba contento, se le dan los 10 mandamientos y todo es peace and cream, todo es felicidad. Pero entonces, como tú ves allí mismo que Moisés sube a recibir instrucciones al monte y mientras Moisés sube, el pueblo forma un party, una fiesta dirían acá abajo, creando ídolos. Con el oro y la plata que tenían en Egipto, y allí fue que hicieron el becerro de oro. Vas observando la psique humana, la mente humana como es. En muchas ocasiones la Biblia nos habla de inconstancia, porque el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, y la Biblia no niega eso. Desde Moisés, desde los grandes hombres célebres de la antigüedad, el Señor no le esconde los defectos, porque todos los seres humanos tenemos defectos. Nosotros no nacimos con alas, no somos ángeles, pero observa cómo Dios los va a llevar a puerto seguro. ¿Cómo? Trabajando con ellos, espíritu, alma y cuerpo, trabajando con su mente, de que si el ser humano logra renovar su mente, su forma de pensar. Mira, una de las cosas que a uno le llama la atención con los filósofos griegos es que ellos enseñaban a pensar. La sociedad de hoy día no enseña a pensar. Las escuelas, la mayor parte de ellas, a menos que tengan el pensamiento de Paulo Freire o de alguno de estos filósofos de la educación que enseñan a la gente a pensar, en muchos de los casos enseñan a la gente a memorizar, mnemotecnia, memorízate las reglas de acentuación. ¿Está bien? Pero me las puedo memorizar y si no las sé aplicar, vas observando. Pues entonces lo mismo nos pasa con la Biblia.
Me puedo saber desde Génesis hasta Apocalipsis y tener líos con el vecino, en el trabajo, en la iglesia, donde quiera, nadie me soporta. Digo, esto es una suposición, espero que alguien me soporte de lo que me está viendo, ¿no? Pero puede pasar, ¿no? Que sea el más cristiano, porque me sé desde Génesis hasta Apocalipsis, pero no hay praxis, no hay práctica, todo el tiempo estoy de mal humor, toxicidad, mis niveles tóxicos que se suben. Está bien que se pueden subir una vez, pero no puede ser toda la vida, ¿verdad? Con estos elementos mentales que a la larga hacen daño y la gente que está alrededor se va desapareciendo de la vida de uno. Y la Biblia no lo niega, y eso es lo que queremos dar, por eso queremos dar todo este recogido. Cuando tú miras el Nuevo Testamento, para la gente que comienza por primera vez, no se asuste, lo que estamos haciendo es un recogido general para luego entrar a unas cosas específicas. Usted va al Nuevo Testamento y Pablo nos habla de dos señoras. Una se llamaba Evodia, mire ese nombrecito, y la otra Sintique. Se detestaban, no se llevaban bien. Y Pablo le dice, oiga, que ustedes que ya conocieron al Señor sean de un mismo sentir, casi se peleaban, como hacemos hoy día, ¿verdad? Hoy día hacemos lo mismo, nos peleamos, ¿verdad? A veces nos peleamos por boberías, por el título del himnario, por boberías. Y mira, la gente se ha dividido hasta por un himnario. Yo leí una vez de gente, cristianos dividiéndose, porque decían que Adán, el primer hombre creado, pues no tenía ombligo. Y entonces una iglesia se dividió, aunque usted crea que esto sea risible, esto fue verdad, se dividieron porque unos estaban a favor de que Adán tenía ombligo y otros que no. Y eso causó una división. ¿Verdad que es risible? Uno puede, aquí está, porque es que esto da gracia. Uno dice, pero ¿cómo esto es posible? Pues así somos los seres humanos. Y no solamente en este aspecto religioso, cristiano, en la vida diaria, por cualquier cosa, ¿verdad? La emprendemos. Y así somos los seres humanos. ¿Y sabes qué? Lo importante es que hay una persona significativa que nos ama, se llama Cristo, y Él nos ama tal como somos, pero Él quiere trabajar con esa línea frontal de la psique humana, los pensamientos nuestros, que puedan ser renovados los pensamientos, porque hoy día, sobre todo con la pandemia, si algo necesitamos es tener una mente clara de quién somos y hacia dónde vamos, y cuál es el propósito de Dios para tu vida y también para la mía. Eso es a grosso modo lo que vamos a estar tratando en este curso, claro, desde el punto de vista del Nuevo Testamento, porque vamos a hacer un recogido por el libro de Hechos de los Apóstoles, por los Evangelios, etcétera, etcétera, por las cartas paulinas o cartas de Pablo o de Pedro, etcétera, etcétera, para ver una realidad, ¿verdad? Cómo es el hombre, cómo piensa el hombre, cómo son sus pensamientos y cómo Dios va trabajando y disciplinando cada uno de estos pensamientos. ¿Para qué? Para crecer a la estatura del varón perfecto. Y ese varón perfecto, que yo sepa, el único que conozco, ese varón perfecto se llama Cristo, es el hombre perfecto. Entonces, en la página número 5, si tú tienes allí el libro o panfleto, como quieras llamarle a mano, está el período intertestamentario. De ahí es que básicamente nosotros vamos a comenzar. Mira eso, período intertestamentario, entre, ¿verdad? Entre testamentos, ¿verdad? ¿Qué pasó? Comienza la Biblia en Génesis, termina en Malaquías, el Antiguo o Viejo Testamento, como tú quieras llamarle, pero luego hay un periodo que le llamamos ese periodo de silencio, donde se dice que Dios no habló a través de los profetas y guardó silencio. ¿Hasta cuándo guardó silencio? Hasta que se realiza lo que nosotros ahora llamamos el Nuevo Testamento, ¿bien? Con el desarrollo del ministerio de Jesús. Pero mira todos esos años que el Señor no habla. Escucha, hay un cántico de Dani Berrío, que a lo mejor muchos lo conocen, que dice que cuando Dios está en silencio es porque está trabajando. Esa es la realidad. Pues Dios estuvo trabajando con el hombre. Porque el que maneja los hilos de este mundo no es el enemigo de las almas, es el Señor. Durante todo ese periodo, termina Malaquías hasta llegar al nuevo pacto, el Señor trabajando con el hombre, pero como en silencio.
hay silencios que hablan más, escúchalo, que las palabras. De hecho, en la literatura universal o general, cuando tú la estudias, te das cuenta que hay unos silencios que se dan porque el autor, el escritor los permiten. Entonces, esos silencios que están en esa novela, ese cuento, digamos, esa poesía, hablan más de las palabras que pueda decir el autor. Así que Dios habla también a través del silencio. De hecho, nuestra sociedad consumista y las demás sociedades también, ¿verdad? Adolecen de algo, y es el amor al silencio, porque estamos acostumbrados al ruido. Ahora mismo yo estoy aquí en una calle bien transitada, que es una de las arterias de Mayagüez, ¿verdad? Y a diario están pasando carros, están pasando personas. Pero entonces hay algo que se llama el silencio, que es cuando no tenemos a nadie alrededor, y como dice la Biblia en el Nuevo Testamento, nos vamos a la recámara, y allí en esa recámara Dios habla hoy, amén. Pero hay gente que no le gusta estar en silencio, todo es ruido, etcétera, etcétera, y me temo que a veces nuestros cultos de adoración en ocasiones adolecen de un periodo también necesario de silencio para poder reflexionar, porque todo no puede ser música y aplausos, que bueno, eso es parte de la adoración y de la alabanza, pero hay momentos también donde tenemos que reflexionar, o que tenemos que pensar. Y en este periodo intertestamentario, para los que entraron ahora, ¿verdad? Estos son mis lentes, ¿no? El Señor habla a través de ese silencio. Me encanta lo que dice Sproul. Él señala lo siguiente: los evangelios inician el Nuevo Testamento con el anuncio de que la plenitud del tiempo había llegado y que Dios estaba a punto de revelar su Mesías al mundo. La llegada del Redentor prometido puso fin a un periodo de 400 años de silencio entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Cuántos años? 400 años de silencio. Dios también tratando y trabajando con el hombre, como muy bien lo señala Sproul, ya lo habíamos dicho o lo habíamos mencionado también. ¿Qué va a pasar luego de los 400 años? Pues entonces aparece Cristo, ¿verdad? Aparece Cristo, aparece el Salvador, aparece el Señor. Y de ahí en adelante pues ya comenzamos todo este aspecto de lo que es neotestamentario. Bien, entonces habíamos dado un breve recorrido del Antiguo Testamento, cómo Dios habló en el Antiguo Testamento a través de cada una de las personas que él había separado, como Moisés, como Josué, pero también usó a los reyes en la antigüedad, usó a los jueces en la antigüedad, usó a los profetas mayores y menores, ¿verdad? Mayores, ¿por qué? ¿Porque eran mejor que nadie? No, mayores por la cantidad de lo que habían escrito, ¿verdad? Porque cuando tú estudias, por ejemplo, el libro de Isaías y lo comparas con el de Sofonías, te das cuenta que el de Sofonías es más breve. Pues a Sofonías se le llama profeta menor, es por la cantidad del escrito. Pero Dios habló a través de los profetas, ¿verdad? Y hoy día, ¿cómo nos habla? Bueno, hoy día hay mucha gente por ahí que es profeta, ¿verdad? Ustedes discúlpenme, pero Dios habla hoy día a través de la Biblia, a través de la palabra. Nosotros no negamos que Dios puede utilizar a quien quiere y como quiera. Él es Dios, Él es soberano. Pero primordialmente Dios habla a través de la sola Escritura, es la Biblia. Si yo quiero que Dios me hable, pues mira, Isaías 53, comienzo a leer. Herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por fuimos nosotros curados. Dios me está hablando ahí. ¿De qué me habla? ¿De qué me habla? Sino de que iba a aparecer un redentor. Y ese redentor del pueblo iba a morir. ¿Por qué? Por los pecados del pueblo. Y eso se llama expiación. Estamos hablando de que ya en el Antiguo Testamento los profetas estaban anunciando la venida de Cristo. Y estos no estaban en silencio, Dios los estaba utilizando en ese momento dado. ¿Bien? Así que ese es el periodo que llamamos intertestamentario. 400 años de silencio cuando Dios aparentemente estaba callado, pero
pero sí que estaba hablando al corazón del hombre y de la mujer. Dios siempre habla de distintas maneras, ¿verdad? Entonces, hay unos libros como Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías, que son unos libros minúsculos, son unos libros cortos, ¿no? Este libro de Sofonías, que es una belleza, pero por un lado nos está hablando de la ira de Dios. Ahora que estamos estudiando Apocalipsis, ya desde el libro de Sofonías, el Señor estaba hablando a un pueblo, hablaba sobre el día de la ira. ¿A quién utilizó? A un hombre llamado Sofonías, para que pudiera anunciar el día del Señor, ardiente como un fuego. ¡Wow! ¿Y tú sabes algo? Ya estaba anunciando precisamente lo que Juan luego iba a anunciar en Apocalipsis, que ese día algún día llegaría, el día de la ira del Señor. No para la iglesia, no para la iglesia, porque el día de la ira, y lo hemos comentado a saciedad, no es para la iglesia, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y eso tiene que quedar bien claro. Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías, ¿verdad? Malaquías es ese último profeta que el Señor utiliza. Si tú luego tienes la oportunidad de leer ese librillo, que es extraordinario, donde se menciona, por ejemplo, a Cristo y se menciona a Juan el Bautista. Mira todos los años que iban a transcurrir para que Juan naciera, y ya un verdadero profeta, Malaquías, ya Malaquías nos estaba hablando sobre ese particular. Veo por allí a Tim, a varios de ellos que ya están por allí conectados. ¿Bien? Entonces, ¿cuál es uno de los objetivos de este primer capítulo que apenas estamos comenzando, ¿verdad? Describir el periodo histórico entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Porque hay gente que dice, lee el Antiguo Testamento y dice, sí, pero ya eso pasó. No, hay unos principios morales y espirituales que todavía están vigentes del Antiguo Testamento. Eso es muy importante. Lo que no está vigente es la ley ceremonial, los sacrificios, etcétera, etcétera, etcétera. Pero los valores espirituales, sobre todo esos valores espirituales y morales contenidos en los 10 mandamientos, eso está vigente en el día de hoy. Eso no ha pasado. Así que hay un nexo, ¿verdad? Hay un hilo de conexión entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, ¿no? El segundo aspecto que menciona el doctor Crowley, que es importante, es el aspecto de la historia. Porque cuando leemos la Biblia, cada libro tiene su contexto histórico. Escúchalo. Cada libro de la Biblia no se da en el aire. Cuando se escribe, por ejemplo, Hechos de los Apóstoles, o cuando se comienzan los primeros relatos yavíticos, desde Génesis en adelante, hay un contexto de la historia. ¿Qué estaba pasando? ¿Cuál era aproximadamente la época? Lo mismo cuando leemos las cartas paulinas o de Pablo. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué menciona allí el Imperio Romano y menciona a los griegos, ¿verdad? Eso se llama, ¿verdad?, el contexto histórico. Entonces, Crowley llama resumir los principales imperios que controlaron Palestina durante el periodo intertestamentario, ¿ya? Entre el periodo del Antiguo y el Nuevo Testamento, ¿cuáles eran los imperios que estaban allí reinando, ¿verdad? Por ejemplo, y eso lo sabemos a través del mismo Nuevo Testamento, el Imperio Romano. ¿Sabe que el Imperio Romano, ellos básicamente dominaban todo ese mundo cercano que tenían alrededor, y dominaban el Mare Nostrum? ¿Qué es eso? El mar Mediterráneo. El que dominaba el mar lo estaba dominando todo. ¿Por qué? Porque por el mar es que iba todo lo que estaba relacionado con el comercio. ¿Ok? Si entonces los romanos podían dominar los mares o el mar, pues estaban dominando definitivamente que la economía. La gente romana o la bota romana eran gente militarista, gente pragmática, gente práctica. Y cuando tú lees el relato de Jesús, ves ese imperio romano que estaba allí. De hecho, como ese imperio romano descaradamente, en otras ocasiones solapadamente,
digamos, atacó y persiguió a la iglesia cristiana, ¿no? Los que han tenido la oportunidad de ir a Roma, ¿verdad? Esa belleza que queda allí, ¿verdad? El Coliseo, los gestos, ¿verdad? De lo que queda allí. Todos estos grandes monumentos que atestiguan de una época en particular, ¿no? Y esa es la realidad. La época de los gladiadores, la época de los luchadores que hemos visto en películas, todo eso se da entre esos dos periodos, Antiguo y Nuevo Testamento, porque la historia para nosotros es un elemento muy importante. Cuando leemos cada uno de los libros de la Biblia, debemos saber un poquito de historia, ¿verdad? Que Dios nos habla, no tenemos duda que Dios nos habla a través de la Escritura, pero si la vamos a estudiar sobre todo, ¿verdad? Desde el Antiguo al Nuevo Testamento, libros particulares, pues debemos saber un poco de la historia. Y si no, para eso estamos, poco a poco lo vamos a ver, ¿ok? Y lo que no sepamos lo averiguamos. Rastrear la evolución del judaísmo durante el período intertestamentario. ¿Qué son los judíos? ¿De dónde salieron los judíos? Y cuando estudias desde el Antiguo Testamento, la historia de Abraham, que el Señor le dice, sal de tu tierra y de tu parentela, ¿verdad? ¿Y sale de dónde? De Ur de los Caldeos. Una nación o un lugar politeísta, porque Abraham era politeísta, Abraham no era creyente, y el Señor lo saca de un lugar y lo coloca en otro lugar para que sea padre de multitudes, ¿verdad? Y de ahí se habla de la simiente abrámica, pero de eso luego vamos a tener la oportunidad de hablar. Quisiera citar lo siguiente de Sproul. Los 400 años entre el profeta Malaquías y el nacimiento de Cristo fueron años importantes en la historia de Israel. Durante este tiempo la nación fue testigo de la caída del imperio persa, el surgimiento y la caída del imperio griego y el surgimiento del imperio romano. Bueno, y posteriormente la caída del imperio romano en el año 476, que eso es siglo V, ¿verdad? Imperios florecientes, pero imperios que luego caen. Pero dice Sproul algo muy interesante, ¿verdad? Y que quisiéramos traer allí a colación, pero Israel no presenció estos eventos desde lo lejos. La crisis y el sufrimiento experimentados durante estos años llevaron a la producción de numerosos escritos. En estos escritos están expresadas las esperanzas del pueblo judío. Ellos esperan la venida de un Mesías, uno que juzgaría a sus enemigos y establecería el reino de Dios para siempre, nos dice Keith Matheson, ¿verdad? Esa es la realidad. ¿Cuál era la psique humana, hablando de mente, del pueblo judío? Bueno, de que iba a llegar alguien que, como existía la bota romana, ahora iba a llegar el Mesías iba a ser un adalid, iba a ser un héroe nacional que los iba a librar de la bota romana. Eso era lo que pensaban. Entonces, cuando aparece Jesús, que es una persona tranquila, amoroso, amados los unos a los otros, bueno, pues ellos definitivamente no podían entender en su carnalidad de que el Mesías lo había dicho: mi reino no es de este mundo. Va observando, ellos estaban esperando a quién, a un estratega militar, pero entonces vino uno que no era estratega militar. Él dijo: mi reino no es de este mundo. Vino Jesús, ¿verdad?, a comenzar a tratar con los horrores y errores y pecados de la humanidad, ¿verdad? Y allí muchas de estas personas que fueron dirigentes romanos vinieron a los pies de Cristo, es decir, fueron convertidos, fueron conversos cristianos, y Dios comenzó a tratar con ellos, y muchos de ellos luego se convierten también en dirigentes de la iglesia cristiana. Y aún muchos de los que perseguían, como Pablo, que tenía ciudadanía romana, a los cristianos, Pablo luego termina perseguido por el testimonio de Cristo, y es uno de los apóstoles del Nuevo Testamento. Nosotros le llamamos el apóstol de la gracia, ¿bien? Entonces, ya para la semana próxima, a mí me gustaría que tú fueras, aquellos que están allí y los que van a entrar luego, vayas mirando el bosquejo de la clase que comienza en la página número 6. En la página número 6, porque uno de los aspectos medulares que menciona es: los evangelios inician el Nuevo
Testamento con el anuncio del pleroma. ¿Qué es eso? La plenitud del tiempo, ¿verdad? ¿Para qué? Para que podamos entender la historia de nuestra redención, de dónde salimos, y esto es muy importante, de que nuestra fe, que es una fe obviamente espiritual, pero tiene también raíces históricas. Esto no surgió al azar, ¿verdad? Cómo se forma la iglesia al calor de Pentecostés, cómo la iglesia va creciendo la estatura del varón perfecto, ¿verdad? Y cómo se van afectando los periodos de la historia por la influencia patente del cristianismo. Nosotros debemos sentirnos orgullosos de ser cristianos, y cuando digo orgulloso en buena lid, ¿verdad? Contentos, alegres de ser cristianos y no avergonzados, pero también debemos conocer nuestra fe. Nuestra fe también es una fe histórica. Y la Biblia dice que es una fe una vez dada a los santos para siempre. Y eso es muy importante, ¿verdad? Así que estaban ocurriendo una serie de cosas en los dos periodos, lo que llamamos periodo intertestamentario. Termina el Antiguo Testamento allá con Malaquías, y luego en ese periodo de 400 años hay una época de silencio, pero Dios sigue hablando al pueblo. Y luego continúa en el periodo del Nuevo Testamento hablando al pueblo, y vamos teniendo un panorama de quiénes son los griegos, quiénes son los romanos, quiénes son las distintas culturas que están allí alrededor. El Antiguo Testamento, señala Strong, relata el largo periodo de tiempo en que Dios estaba preparando al mundo para la venida de su Hijo. Muy importante, ¿verdad? El Antiguo Testamento nos marca el hito importante para que pudiéramos entender que iba a llegar un Mesías, y que la profecía de Isaías, no solamente de Isaías, sino de los grandes profetas del Antiguo Testamento, apuntaban hacia Cristo como el Mesías por excelencia. Así que ese Antiguo Testamento no es otra cosa en último análisis que una preparación. ¿Para qué? Para lo que había de acontecer. ¿Dónde? En el periodo que conocemos como Nuevo Testamento, para que podamos entender de dónde salió el Mesías, ¿verdad? El Mesías es Dios sobre todas las cosas. Emmanuel, Dios con nosotros, pero vino en un cuerpo judío. ¿Por qué tuvo que ir a una sinagoga? ¿Verdad? ¿Por qué guardar el sábado? ¿Qué más? ¿Por qué cumplir con los requisitos de esa época? Porque Jesús era obviamente judío, y Jesús se comportaba como un judío. Bueno, tanto así que él iba a las actividades sociales. Tú vas a actividades sociales, ¿verdad que sí? Bueno, ahora por la pandemia vamos menos, pero siempre vamos. Yo voy de vez en cuando a muchas de ellas, ¿no? Pues Jesús fue a una boda, a boda de Caná de Galilea. ¿Ves? ¿Por qué? Porque la gente quiere presentar a Jesús como una persona tan etérea, tan elevado y elevado y elevado, pero la realidad es que Jesús es Dios, 100% Dios, pero fue 100% humano. ¿Qué hacía la boda de Caná de Galilea? Pues divirtiéndose, como cualquier hijo de vecino que fuera judío para ese tiempo, ¿verdad? Porque a veces presentamos un Cristo tan mítico, un Cristo que en nada se relaciona con mis actividades sociales, con mi vida. No. Dios se identificó con nosotros, por eso Dios mismo bajó, se humanizó, se hizo hombre para sentir nuestro dolor, nuestra afrenta, nuestras vergüenzas, nuestras enfermedades, nuestras situaciones. Si hay alguien que puede entenderte, precisamente es la persona de Cristo. Él se compadeció de nosotros. Hi, Kyle Dobbs, God bless you. El registro histórico, es que alguien apareció por ahí, ¿verdad? Estoy saludando en inglés, ¿verdad? Registro histórico del Antiguo Testamento se cierra aproximadamente 400 años antes de los eventos de apertura del Nuevo Testamento. Observa eso, bien importante. Se acaba el periodo del Antiguo Testamento, vienen 400 años de silencio para luego dar paso al nuevo pacto, al periodo del Nuevo Testamento, ¿verdad? Y ya naturalmente hay todo ese aspecto esencial de lo que es la historia. Me encanta algo que señala por acá sobre la reconstrucción de los muros de Jerusalén, porque esto se da a través de años específicos, año 445 antes de Cristo, bajo el liderazgo de Nehemías, ¿verdad? Cuando tú lees el libro de Nehemías,
allí pues se habla de la reconstrucción de los muros. ¿Por qué los muros? Bueno, es importante la reconstrucción de los muros porque de ello dependía la seguridad de la nación o la seguridad de ese poblado o de ese lugar. Y en el libro de Nehemías específicamente, tú ves que esos muros estaban devastados, ¿verdad? La pequeña nación judía post-exílica, como muy bien señala el por acá, luchó por sobrevivir en el antiguo Medio Oriente. Es lo mismo, ¿no? El hombre tratando de sobrevivir ante los distintos medios que tiene alrededor. Hoy nosotros tratamos de vivir y sobrevivir en medio de una pandemia, en medio de sismos, pues a ellos les tocó también de la misma manera enfrentarse a situaciones climatológicas o que la cosecha era devastada, digamos, por las famosas langostas. Era lo mismo, el hombre enfrentándose. Entonces, ¿qué puede pensar el hombre? Si al hombre le tocan el estómago a la mujer, en este tiempo y en aquel también, ¿qué pasa? Tiende a la gente a enloquecer, porque hoy día que estamos preparándonos ante la pandemia y nos dicen que va a haber escasez y de momento empezamos a guardar que si el ajo, porque el hombre es el mismo a través de todas las épocas, ¿verdad? Queremos guardar para que, porque puede llegar un momento que sea el año de las vacas flacas y esta gente del Antiguo Testamento experimentó lo mismo, ¿verdad? Flaquezas, debilidades, situaciones, hambruna, muerte, guerra, lo mismo. El hombre es el mismo en todos los escenarios. Entonces, Palestina continuó siendo un puente terrestre geopolítico disputado entre las principales potencias militares. En español eso, sencillamente, allí estaba Palestina y era el puente de comunicación entre las distintas culturas y también de la manera en que se iba a mover la economía, el aspecto económico, de cómo la gente iba a vivir. Por eso fue que te empecé señalando a Roma. ¿Qué controlaba Roma? El Mare Nostrum, el mar Mediterráneo, porque si controlaba el mar, estaba controlando la economía. Lo mismo pasaba con los judíos. Mucha de esta gente que pertenece a una cultura vinícola, ellos dependían económicamente de las cosas que cosechaban. Lo mismo que hoy día, es lo mismo, ¿verdad? Y sigue por allá, y eso lo vamos a ver la semana que viene, Alejandro Magno, las conquistas de Alejandro el Grande o Alejandro Magno, de sus hijos, de los filósofos, ¿verdad? Como Aristóteles, me encanta, el pupilo de Platón, ¿verdad? De Platón. Y vamos a estar viendo todo eso dentro del aspecto de antiguo, periodo intertestamentario y Nuevo Testamento. Pero eso lo vamos a ver la semana que viene. Así que para las personas que no tengan el libro y quieren que se lo envíe, llámeme 787-487-3818. Me envía mensaje por WhatsApp o me envía mensaje por Messenger y luego pues yo le envío ese ejemplar, ¿verdad? Digital para que usted pueda tenerlo allí y podamos ya la semana que viene básicamente comenzando. No se me asuste que esto es una mera introducción, vamos a ir punto por punto desglosando cada cosa. Así que nos quedamos, para los que tienen libros, básicamente en la página número 4, ¿ya? Para ya comenzar a desglosar todo ese aspecto de la historia y todo el aspecto de la psique humana, cómo piensa el hombre de todas las épocas. Lo dejamos hasta aquí. Muchas bendiciones del alto Dios. Espero que luego nosotros nos mantengamos en comunicación. Cualquier cosa pues me puede llamar si no entiende algo o algún material que yo le pueda enviar adicional. Pero usted puede hacer lo mismo, mire, que hicieron conmigo aquí, que tuvieron misericordia, mire, lo imprimieron, Gladys lo imprimió por aquí y yo lo tengo por aquí. Pero claro, el libro es una guía, ¿verdad? Es meramente una guía. Vamos a añadir algunas cosas adicionales, vamos a estar comentando y vamos a ver cómo Mari, Tim, cómo algunos de los que están allí también viéndonos pueden participar. Allí está Marta González García. Saludos, Marta. Qué bueno, buenas tardes. Vamos a estar en comunicación para que sea un poquito más interactivo. Tenía que ser de esta manera también. Del polvo a la gloria, renovando nuestra mente. Nuevo Testamento. Así que espero que te haya sido de bendición. La semana próxima vamos a estar
nuevamente, Dios mediante, de 5 a 6 de la tarde. Díselo a tus amigos y dale share, porque en último análisis esto es un curso también de discipulado para los que están comenzando y para los que ya hace tiempo están en estas líderes del Señor. No importa, si estás comenzando, estás a tiempo aquí para ponerte al día. Así que muchas bendiciones. Vamos a orar en esta tarde y como siempre le dejamos el resultado al Señor. Padre, gracias en esta tarde por tu palabra. Gracias porque a través de todas las épocas tú nos has hablado. Primero nos hablaste a través de los profetas y ahora nos hablas a través de la persona de Cristo contenida en tu palabra. Y nosotros te damos gloria en esta tarde. Permite que nuestra mente cada día pueda ser renovada, una experiencia en Cristo. El conocer que a través de todas las épocas el hombre tuvo, pero que dice tu palabra de que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. En medio de la pandemia, de los sismos, de lo que pueda parecer, te alabamos y te bendecimos y solo a ti damos gloria en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Nos vemos la semana que viene con la ayuda del Señor en Del Polvo a la Gloria, renovando nuestra mente. Muchas bendiciones. Hasta luego.